Tengo mucho gusto de presentarles a nuestro miembro de honor del Club Iberoamericano de Excelencia Educativa, y él es Otto Granados y nos acompaña desde Ciudad de México. Otto Granados es consultor, académico y conferencista especializado en educación y políticas públicas, que actualmente preside el Consejo Asesor de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Previamente, ha servido como subsecretario de Planeación y Evaluación y secretario de Educación Pública de México, embajador de México en Chile, gobernador del Estado mexicano de Aguascalientes, portavoz de la Presidencia de la República, entre otros cargos. También presidió los consejos del Fondo de Cultura Económica, el Consejo Nacional de Fomento Educativo y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. En el campo académico, Otto Granados ha sido miembro del programa Chen Jidan como Visiting Global Fellow 2019-2020 de la Escuela de Graduados en Educación de la Universidad de Harvard. Profesor, investigador y director general del Instituto de Administración Pública en el Tecnológico de Monterrey, así como profesor y miembro del Consejo Rector del Instituto de Estudios Bursátiles de España, centro adscrito a la Universidad Complutense y de la Fundación Ortega y Gasset. Colabora regularmente en distintos medios de comunicación y es autor, coautor y editor de 22 libros sobre la educación, ciencias sociales y políticas públicas. Ha recibido distinciones de los gobiernos de España y Chile y es Global Leader del World Economic Forum. Sin duda, es un honor tenerlo con nosotros el día de hoy. Otto Granados, bienvenido. Adelante. Muchas gracias, Karina, y gracias a todas y todos ustedes que nos acompañan este día tan relevante para la educación. Primero que nada, quisiera saludar y felicitar, por supuesto, el lanzamiento del Club Iberoamericano de la Excelencia Educativa, que es una iniciativa que, en mi opinión, tiene distintos niveles de originalidad. Por una parte, para fortalecer los procesos pedagógicos, beneficiar a los estudiantes en su formación integral y, por supuesto, al conjunto de las comunidades educativas, potenciar sus talentos, posicionar a las instituciones participantes como un referente y crear amplias redes de colaboración entre colegios e instituciones desde la educación inicial y preescolar hasta el bachillerato y la media superior. Esta es una propuesta que desde el Consejo Asesor de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura estamos siguiendo con un enorme interés, con una gran simpatía y entusiasmo, porque nos parece que pone el acento en aspectos muy innovadores como la búsqueda de la excelencia, la internacionalización, la comparación, la medición, en un momento en que la región necesita una educación mucho más globalizada, más integral y multilingüe. Es decir, a pesar de las limitaciones y dificultades, en el mundo se estima que poco más del 90%, 92% de la población ha pasado en algún momento de sus vidas por la escuela, y nuestra región ha tenido logros en este sentido importantes, como por ejemplo la reducción significativa de los niveles de analfabetismo comparados con prácticamente todas las otras regiones del mundo, excepto Asia Oriental, o bien al observar que las tasas netas de matrícula en educación básica son ya relativamente altas. Estos son sin duda progresos relevantes, pero la verdad es que, hay que decirlo, nuestro historial en cuanto a educación de calidad ha sido menos impresionante. Por ejemplo, déjenme citar un par de datos. Las tasas de repetición en algunos casos siguen siendo muy altas y más todavía en las zonas rurales. Un niño latinoamericano permanece en la escuela hoy por espacio de más o menos 9 años, pero sus aprendizajes en realidad corresponden a los de un cuarto grado en educación básica. Y las distintas mediciones y evaluaciones, como lo recordaba Isauro ahora mismo, nos muestran un bajo nivel de logro académico y de calidad de la educación entregada. Por tanto, el gran reto ahora ya no es escolarizar, donde, insisto, ha habido progresos indudables, sino educar con alta calidad y, dicho con más precisión, con excelencia. Sencillamente porque nuestros colegios ya no compiten con el colegio de al lado, el colegio del barrio o de nuestra ciudad, sino que esos colegios y esos niños van a competir con otros en Corea, en Estonia, en Portugal, en Polonia. Y ahí está el corazón de una iniciativa como la del Club
que a partir de trabajar con los colegios, con las instituciones educativas, con las comunidades de aprendizaje, puede constituir un auténtico mapa de navegación para avanzar hacia esos objetivos y hacer una diferencia. Freud solía decir que educar, gobernar y psicoanalizar son funciones imposibles, pero el enfoque del club nos muestra que por lo menos en cuanto a educar, no es verdad. Hay acciones por delante para la mejora y para hacer que ésta tenga la máxima relevancia, logre el mayor impacto en los colegios y en los chicos, que es lo que la sociedad espera de ellos, y sea un elemento diferenciador muy relevante en sus trayectorias vitales y profesionales. Déjenme puntualizar 3 aspectos que me llamaron poderosamente la atención de esta iniciativa y que van muy en consonancia de algunos de los retos que tenemos ahora en el siglo XXI, como son generar las condiciones para un networking eficaz, promover mucho más intensamente la internacionalización y entrar a una cultura de la comparación. En primer lugar, hay que decir que los niveles y modalidades educativos en prácticamente todos los sistemas suelen funcionar de manera muy segmentada, como una especie de silos escasamente conectados entre sí. Y este me parece que no es un enfoque eficaz, porque la educación debe ser entendida como un proceso integral, como un proceso holístico, que de hecho ya no transcurre solamente durante los años de la educación formal o en los espacios físicos que llamamos escuela, sino que es más bien un proceso a lo largo de toda la vida. Fíjense, un niño que empiece hoy, que empiece este año del 2021 en el primer grado de primaria, estará terminando, si todo va bien, su educación superior dentro de unos 16 años, digamos en el año 2037, 2038. Para que ese niño tenga éxito en ese mundo, que va a ser un mundo muy distinto, necesita que entre todos sus componentes educativos a los que tuvo acceso se generen sinergias, se genere ese networking que facilite la interacción y la retroalimentación entre experiencias, prácticas y realidades pedagógicas diversas, no solo al interior de los propios centros educativos, en la medida en que tienen capacidad de innovación por sí mismos, sino también con otros de distintos países y articular en esa misma medida alianzas estratégicas entre ellos, lo cual suponga una ventaja competitiva y una ventaja comparativa en términos de calidad en una sociedad que está cada vez más internacionalizada. Y este es el segundo punto. Quizá nunca como antes hemos vivido un mundo verdaderamente sin fronteras. La frase se dice mucho, pero lo es en realidad. Trátese de la economía, del comercio, de los movimientos migratorios. Tan solo en 2019 se mudaron de país 272 millones de personas y se calcula que en el año 2050 poco más de 400 millones de personas cambiarán de países a lo largo de ese año. Lo advertimos también en la tecnología, en las pandemias, por supuesto, y desde luego en la educación y en el conocimiento que se genera y que se dispersa a una velocidad inédita. Entonces, en ese mundo, el éxito de una trayectoria formativa dependerá en buena medida de la habilidad, literalmente del hábil mind, para construir un capital intelectual que nos permita adquirir la capacidad de generar valor. En otras palabras, lo que estamos viviendo, creo yo, es un cambio de paradigma que ya no pasa por un espacio físico, llámese escuela, llámese ciudad o llámese país. Entonces tenemos que comprender de forma granular que todo ello se expresará y se expresa ya a través de una nueva educación que será como una caja de herramientas en la que niños, jóvenes e incluso adultos puedan adquirir competencias, destrezas, habilidades para aprender y desaprender, para formular conceptos e ideas, para encontrar soluciones a problemas y para que todavía no existen y en suma para competir y desarrollarse en la vida. Es decir, ver la educación como una auténtica vivencia, como diría Bergson. Y para participar eficazmente en esta genuina revolución, tenemos que saber qué pasa en el mundo. Tenemos que interactuar mucho más y mejor con el mundo que nos ha tocado vivir, o dicho de mejor manera, con los mundos, el mundo físico, el mundo digital, el mundo de la inteligencia artificial, y eso pasa por internacionalizar
a nuestros colegios, nuestras comunidades de aprendizaje, nuestra visión y nuestras mentes, como lo propone en buena medida el Club Iberoamericano de la Excelencia Educativa. Y el tercer comentario es que para saber dónde estamos parados hay que medir, hay que evaluar, hay que compararnos, es decir, medir para mejorar. Esta ya era, hay que reconocerlo, una necesidad en términos educativos y la pandemia la ha acentuado. Estamos todavía en una etapa, digamos, de transición hacia un mundo post-pandemia que no tenemos claro qué va a ser o cómo va a ser. Por ejemplo, en una encuesta muy reciente entre jóvenes de 18 a 29 años, el 51% anticipó que sus estudios se retrasarían, lo que iba a afectar la transición, su transición escuela-trabajo. Las expectativas profesionales están dominadas de estos chicos por la incertidumbre y en muchos casos por el miedo, pero el 50% está buscando ya nuevas oportunidades de aprendizaje y el 35% logró mantener o mejorar su aprendizaje en condiciones tan atípicas como las que hemos vivido desde marzo del año pasado. Esta pesadilla, sin duda alguna, va a pasar y yo estoy en el lado optimista y creo que más pronto de lo que imaginamos. Pero entonces, para saber con toda precisión cómo organizar una hoja de ruta en la búsqueda de la excelencia educativa, pues necesitamos entender y conocer mucho mejor nuestras fortalezas, debilidades, nuestras áreas de oportunidad, nuestras ventajas de todo tipo, y eso solo lo vamos a poder calibrar si hacemos de la comparabilidad un hábito natural, una cultura que nos permite efectivamente advertir, dimensionar dónde y cómo están nuestros centros educativos, si tenemos indicadores claros, precisos, técnicamente confiables, por ejemplo, de las habilidades intelectuales y socioemocionales de los alumnos, del desempeño y de las competencias de los docentes, de la percepción de los padres de familia o del clima laboral en que se mueve esa comunidad de aprendizaje, esa comunidad educativa, entre otras cosas que permitan en efecto diseñar, formular y ejecutar procesos de mejora sistémica y continua. Entonces lo que tenemos por delante son retos, son desafíos y son sobre todo oportunidades para entender con una mirada mucho más penetrante, mucho más innovadora, que la educación importa, pero importa la educación de calidad, la educación de excelencia, la educación que efectivamente forme a nuestros niños y jóvenes para trayectorias vitales, profesionales y laborales razonablemente exitosas. Así que yo los invito, la verdad, lo digo con toda franqueza y sinceridad, a participar en una iniciativa que, como dije al principio, me parece enormemente pionera e innovadora. Y yo creo que en este sentido el espíritu, el sentido y la relevancia del club va a hacer o puede hacer una diferencia muy significativa en los colegios, en los chicos y al final del día en la educación como una forma de vida. Así que les deseo todo lo mejor, creo que va a ser todo un éxito y ojalá en una próxima reunión que tengamos de este tipo podamos calibrar que efectivamente hemos tenido muchos participantes y buenos participantes que están abriendo brecha en este sendero tan relevante para cada uno de nosotros. Mil gracias, Karina, y gracias a ustedes. Muchas gracias, Soto, por su valiosa participación. Como usted lo dice, qué importante es abrir la mirada hacia diferentes mundos, romper fronteras, paradigmas, llegando a beneficiar, pues, antes que nada, desde luego, a los estudiantes, pero también, desde luego, a todos los involucrados en el proceso educativo y a la sociedad en general, porque finalmente todos estaremos ganando, generando de este mundo un lugar mejor para vivir, para estudiar, para relacionarnos. Muchísimas gracias.